Vamos a ver en nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el verso 33. Este versículo me imagino que muchos de ustedes se lo saben. A ver, San Mateo, capítulo 6, el verso 33. Muy bien. Mateo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Buscar primeramente qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Buscar. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esa cita? De buscar primeramente el reino de Dios. Fíjate, he escuchado a personas que dicen: no importa a quién sirva. Escucha esto. No importa cómo se llame tu Dios, pero al fin de cuentas todos llegamos al mismo punto. ¿Has escuchado esa idea más o menos? Todos vamos al mismo lugar, dice. Llegamos al mismo punto. ¿Será cierto eso? La Biblia me dice que no. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, correcto, pero al final es camino de muerte. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significará buscar el reino de Dios? ¿Perdón? Andar en el buen camino. Vivir para Dios. Vivir para Dios. ¿Perdón? Creer en Dios. Ponerlo en primer lugar. Fíjate, dice: buscar primeramente el reino de Dios. Quiero que me ayuden, ¿sí? Ya que les gusta mucho participar. me gusta cuando participan. Fíjense. ¿Será que buscar a Dios es cuando yo planeo estudiar algún curso, alguna carrera, y elegir esa carrera que vaya acorde a los principios que yo tengo? ¿Sí? ¿Será que cuando yo voy a ir a buscar un trabajo me voy a proponer en estar en ese lugar y poner a Dios en alto, su nombre en alto, tal como lo hizo José, tal como lo hizo Daniel? ¿Será que eso es buscar primeramente el reino de Dios? ¿Será que buscar el reino de Dios es, a pesar de que mi esposo o mi esposa no es cristiano, o que mis vecinos no son cristianos, voy a mantenerme en los principios que yo he creído? ¿Será que buscar el reino de Dios es, aun cuando, en el caso de nosotros, ¿verdad?, que creemos esto que dice la Biblia, que el día de reposo es, ¿cuándo? El sábado, de acuerdo al Éxodo 20, de acuerdo a los 10 mandamientos, que el día de reposo que Dios estableció es el sábado. Voy a mantenerme de acuerdo a lo que Dios me ha dicho para poder caminar y trabajar de acuerdo a lo que dice la Biblia, 6 días, pero el séptimo día dedicárselo al Señor, hacer lo que Jesús hacía. Ahora, hermano, a fin de cuentas, todos me dijeron que sí. Ahora, yo simplemente lo dije, hermanos, pero ustedes me dijeron algunos detallitos de qué era buscar el reino de Dios. A fin de cuentas, buscar el reino de Dios, hermanos, es un estilo de vida, ¿saben? ¿Se dan cuenta? Buscar el reino de Dios es un estilo de vida. Creer en Él, esperar en Él, es vivir como Jesús vivió, en pocas palabras. ¿Se dan cuenta?
vivir como Jesús vivió. ¿Cuál era la razón de la existencia de Jesús? ¿Cuál fue la razón de la existencia de Jesús mientras estuvo en esta tierra? ¿Cuál fue? Ser un ejemplo. ¿Ser un ejemplo? ¿Qué más? Hacer la voluntad del Padre. Él mismo dijo, a eso he venido. ¿Sí? Y también dice la Biblia, ¿verdad?, que el que dice que ama a Jesús debe de andar como Él anduvo. Y la vida de Jesús fue una vida de constante búsqueda del reino de Dios. Por lo tanto, entonces, el Señor nos llama a nosotros los cristianos de este siglo XXI a que sigamos en ese camino. Es decir, la base la tenemos para poder saber exactamente cuál es el camino que debemos de seguir, ¿cierto? No tenemos que andar viendo, ¿verdad?, o inventando caminos, como le decía al principio. Hay mucha gente que se inventa diferentes caminos y me dicen, oh pastor, es cierto lo que dice la Biblia, pero a fin de cuentas todos vamos al mismo lugar. Esa gente y yo hemos tenido la experiencia de, y le hemos contado esto, de aquellas personas que nos salió al encuentro y de repente nos comenzó a hablar, ¿verdad?, de que al agua le hables al agua. ¿Te acuerdas, sargento? Que le hables a la sandía que te vas a comer, ¿sí? Que le hables a todo lo que está por ahí, que le pidas permiso, que le hables al árbol, a la naturaleza, dice, porque ahí está Dios, dice, y detrás de todo eso está Dios, dice, le estás hablando a Dios ahí. Pero fíjate, hermano, que eso no es así. Eso se llama panteísmo. ¿Sí? Eso es ver a Dios en todo lo que hay ahí y eso no está bien. ¿Sí? Esas son manifestaciones de la obra de que Dios hizo. Yo estoy viendo aquí en el florero este que tengo aquí enfrente de mí, ¿verdad? Y lo admiro, huelen ricas las flores, pero ese no es Dios. ¿Cierto? Tú y yo caminamos, somos una manifestación de la obra que Dios ha hecho. Pero no somos dioses. ¿Cierto? Ahora, cualquiera diría, ay, que se oye bonito esto, pero eso no lleva a Dios, hermano. ¿Sí? Mucha gente así cree. Ahora, quiero en esta mañana adentrarme, estaba buscando algunos ejemplos bíblicos que nos ayuden a nosotros a entender la función del cristiano y lo que realmente significa ser cristiano. Hermano, ser cristiano, en pocas palabras, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, el cristiano fiel y verdadero es una persona que vive basado en fe. Si te das cuenta. Vive esperando en Dios. Su fe está basada en Dios. Dice aquí que el verso 34, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Justo platicaba con mi esposa y me decía, Eduardo, estamos teniendo momentos difíciles, ¿es cierto? Posiblemente momentos de salud donde la cosa no funciona bien a veces. Pero hay que confiar en Dios. Hay que buscar a Dios y esperar en Él. Y hermanos, realmente, nuestra vida como cristianos deberíamos constantemente esperar en Dios. Buscar a Él y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Ahora, cualquiera que escucha este mensaje así a secas, diría como que eso no es para este siglo. Porque en este siglo y en esta sociedad donde nos movemos nosotros, se requiere money, ¿verdad? Se requiere dinero. Y cualquiera diría, de fe uno no vive. Pero escucha esto, hermano. El trabajo que haces, que en ese trabajo que tú y yo tenemos, que ahí esté la fe. Que ahí se demuestre la fe que tenemos, los principios que tenemos. ¿Sí me doy a entender? Es decir,
que todo lo que yo haga glorifique a Dios. Es cierto que todos necesitamos un trabajo y por decirlo así, como comúnmente la gente dice, ¿verdad? De fe no se vive. Pero quiero decirles, hermanos, que gracias a esa fe podemos conseguir un trabajo donde se nos dé la oportunidad de adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos. Y si tú y yo somos fieles, gracias a esa fe, podemos incluso un día ganar el corazón del patrón, ¿sí? De los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque sí, el cristiano debe de vivir movido por la fe. Ahora, y esto es un aspecto que nos tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Fíjate, buscando en la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Nos habla acerca de las personas que transitan por este mundo, que creen en Dios y que en algún momento experimentan momentos de dificultad. Nadie que llegue al cielo, escucha esto. Apocalipsis 12:11. Nadie que llegue al cielo va a llegar así, simplemente así bien, como decimos allá en México, bien campechaneando, ¿verdad? Así bien suavecito, sin haber tenido ninguna tribulación. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, aquellas personas que en algún momento consideraron que el reino de Dios era primero, ¿hasta qué punto llegaron? Hasta la muerte. Ahora, ponte a pensar, yo les pregunto, hermanos, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Será que amamos tanto a Dios que estamos dispuestos incluso a dar hasta nuestra propia vida? No pido que levanten las manos. Sí, no pido que levanten las manos. ¿Sí? Porque mismo Pedro le dijo al Señor, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, incluso hasta mi vida daría por ti. Y cuando estaban llevándose a Jesús y estaban procesando a Jesús, ¿qué hizo Pedro cuando le dijeron, tú eres uno de ellos? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. No, pero si hablas igualito con él, pues para que vean que yo no lo conozco y no ando con él, comenzó a decir, sacó el francés, ¿verdad? Sacó el francés bien pulido y dijeron a la gente, no, aunque digas groserías, si eres de ellos, porque te vimos con él. Entonces, fíjense, el hecho de decir, oh, yo sí amo a Dios, hermanos. Como dice comúnmente el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Tú y yo podemos decir, oh, sí amamos a Dios. Pero realmente, en los momentos difíciles de nuestra vida, y en las pruebas que vengan a nuestra vida es donde vamos a demostrar que amamos a Dios. Ahora, tú y yo tenemos que ser de ese calibre de cristianos. E incluso a dar nuestra vida. Hermanos, en el tiempo final, la iglesia va a atravesar por momentos bien difíciles. Va a atravesar por momentos bien difíciles. Donde tú y yo vamos a ser cuestionados por nuestra fe. Y aquel que no se haya acostumbrado a ejercitar su fe hoy, en aquel momento, no va a poder pasar el momento de prueba. Yo conozco personas que dicen, oh, para cuando venga la persecución, entonces yo sí me voy a poner las pilas. Oh, cuando venga la ley dominical, es ahí donde voy a despertar para ahora sí ser fiel al Señor. Mira, quiero decirte una cosa, que aquella persona que nunca buscó el reino de Dios y su justicia, primero, ese día cuando lo quiera buscar, ese reino de Dios, no lo va a encontrar.
Porque tú y yo no podemos desarrollar fe de la noche a la mañana, ¿o sí? La fe es progresiva, hermanos. ¿Sí? La fe es progresiva. Y tú y yo tenemos que, así como ejercitamos los músculos nuestros para poder levantar algún peso. ¿Sí? Tú no comienzas levantando el de 100 libras. Le decía a un muchacho ahí en el gimnasio, le preguntaba, oye, le digo, porque están unas pesas de 100 libras. Las quieres agarrar, hermano, se te salen los ojos. Sí, antes que las muevas. Tú agarras las de 10 libras, las de 20 libras, y ya ves que la barrita tiene como una textura para que no se te resbale. Esa hasta lisa está de tanto que usan las de 10 y las de 15, 20 libras. Pero la de 100 está como que si nunca lo hubieran tocado. ¿Por qué nadie las mueve? Porque muchas veces nos conformamos, ¿sí? Nos conformamos con las de 15, con las de 20 libras. Las pesas bien pesadas. Tenemos que haber comenzado con las chiquitas e ir de poco en poco. Ahora, si tú un día quieres desarrollar una fe grandota, que tú dices, para tal tiempo yo voy a tener fe, necesitas comenzar hoy. Pero si la quieres tener de la noche a la mañana, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Por eso Jesús dijo, busca hoy. Primeramente dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hoy tenemos que buscar el reino de Dios. Ahora, el cristiano en este mundo tiene que afrontar momentos difíciles. ¿Sí? Yo escuché en una ocasión a alguien decir, si tú eres cristiano y no estás experimentando ninguna dificultad, posiblemente hay un problema en tu vida cristiana. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? ¿O qué entienden con esto ustedes? Vuelvo a repetir. Si eres cristiano y no tienes ninguna dificultad en tu vida cristiana, en tu fe, posiblemente hay algo que anda mal. El diablo no te quiere molestar. A ver, dilo fuerte. Que el diablo no te quiere molestar porque ya sabe que ya te tienen veces. Ajá. El diablo dice, ¿para qué me preocupo por este? Está todo tibio. Sí, frío. No, hombre, no me preocupo por él. Me preocupo por aquel que sí quiere ser fiel a Dios y en algún momento va a experimentar dificultad con su familia, en el trabajo. Ahora, lo que estoy diciendo, hermano, no quiero decir que tengan ustedes un espíritu antagónico, un espíritu guerrero, donde quiera que vayan, van a oponerse a la gente y empezar a criticar para poder crear crisis, para poder crear problemas. No. Simplemente vive tu estilo de vida cristiano como el Señor te lo ha dado a entender. Sé fiel a Él. Y cuando tú seas fiel al Señor, el espíritu de oposición vendrá. Tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es sacarnos de esa atmósfera donde están aquellos que en algún momento están haciendo la voluntad de Dios. Y tú y yo, hermanos, estamos invitados a hacer esa voluntad de Dios. Ahora, San Mateo 16:25. Vayamos a San Mateo 16:25. (16:25) Capítulo 16, verso 25 de San Mateo. Dice, si leemos el 24, dice, Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Todos queremos salvar nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, fíjense, y aquí voy a entrar a un momento, hermanos, donde tenemos que considerar esto. Nosotros creemos de que un día va a venir la persecución para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Las fuerzas del mal se van a encontrar. La religión apóstata. Y hoy lo estuvimos viendo en la lección, cuando estuvimos viendo acerca de la ramera que está sentada encima de la bestia escarlata. Se van a juntar los poderes políticos y los poderes religiosos, se van a juntar. Y va a haber una tremenda oposición. Y se te va a obligar incluso, ¿verdad?, a tener que dar razón de tu fe. Y en algún momento nuestra vida va a estar en peligro. Pero sabes, la idea es esta. Mucha gente, con tal de no sufrir el castigo de ese momento, va a apostatar de su fe. Es decir, van a dar el brazo a torcer. ¿Saben qué significa esa expresión, dar el brazo a torcer? Miren, cuando uno agarra a alguien y quiere obligarlo a algo, a hacer algo, en la lucha, en las artes marciales, existe esto. Si tú agarras a alguien y hacer esto, es hacer, ¿se acuerdan de esta mano, cómo le llaman? Manita de puerco. Porque realmente nuestra mano así no tiene mucha fuerza, ¿sabes? Es fácil doblarla. Por muy fuerte que esté la persona, es fácil poder vencer a alguien. Doblarle, exactamente. Ahora, cuando te agarran, imagínate, te hacen manita de puerco y te ponen el brazo atrás y te lo levantan, te amolaste. Ahora, ahí debilitan tus fuerzas. Lo que estoy diciendo es que en la vida espiritual un día nosotros vamos a experimentar esto. Nosotros creemos que aquellos que quieran ser fiel a Dios van a atravesar por diferentes pruebas. Y muchos que no se acostumbraron a ser fieles a Dios hoy, aquellos que tuvieron en poco los principios que Dios estableció, aquellos que dijeron, ay, lo dejo para después, o fueron flojos en sus vidas espirituales, van a ser débiles en ese momento. ¿Y qué va a pasar? Van a ceder ante el momento de prueba que ha venido a la vida. Y en ese momento muchos apostatarán de la fe. Y dirán, yo no pertenezco a ese grupo. O dirán simplemente, está bien, cedo y creo lo que me digan. Si tú lees en la historia, por ejemplo, voy y veo yo a un Jerónimo, veo yo a un Martín Lutero. A Martín Lutero, hermanos, lo obligaron. Le dijeron, retráctate, Martín Lutero, de lo que crees. Porque él estaba hablando en contra de las creencias que la iglesia popular exponía. Imagínate, a excepción de que sentía la presencia de Dios en su vida, pero humanamente hablando solo estaba. Un príncipe lo ayudó por ahí, Federico de Sajonia. Pero de ahí en fuera, hasta el mismo emperador lo deseaba ver en una olla hirviendo. El emperador Carlos V lo deseaba matar. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por el poder
político, religioso que gobernaba en ese entonces. Y a Martín Lutero se le dijo, Martín Lutero, usted escribió todos esos libros. Ahí estaba el cerro de libros. Y Martín Lutero dijo, sí, fui yo. Y le dijeron, ¿se retracta usted de todo lo que dice ahí en esos libros? ¿Y saben qué dijo Martín Lutero? No. Y le dijeron, váyase, mañana nos dice. Y Martín Lutero se fue. Dice la historia que, y eso lo puedes encontrar tú en los libros de historia eclesiástica. Martín Lutero estuvo orando esa noche. Y el libro El conflicto de los siglos lo dice, lo menciona. Estuvo orando esa noche, fervientemente, pidiéndole a Dios que le diera fe, fuerza, valor, para poder enfrentar ese momento difícil. Mira, si Martín Lutero decía que se retractaba, lo liberaban. Si Martín Lutero decía, no me retracto, corría el riesgo de que lo encarcelaran y posteriormente lo mataran. Ahora, él sabía eso. Y como lo sabía, él se puso a orar y le dijo, Señor, aquí estoy en tus manos. Y cuando lo trajeron nuevamente ante la dieta de Worms, ahí estaba el emperador, ahí estaba el papa, ahí estaban todos los prelados. Le dijeron, Martín Lutero se retracta de todo lo que está ahí. ¿Saben qué dijo él? Él dijo, no puedo y no me retractaré. Porque es inseguro para el cristiano hablar en contra de su propia conciencia. Y aquí estoy, no puedo hacer otra cosa y que Dios me ayude. Amén. Así, esos pantalones tenía Martín Lutero. Bueno, no sean pantalones entonces, ¿verdad? Pero de ese calibre de cristiano era él. Hermanos, dice aquí el texto, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa mía, dijo Jesús, ese la va a hallar. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tanto amamos nosotros a Dios, hermanos? ¿Qué tanto lo amas? ¿Lo amas tanto que cuando se te pide en algún momento el torcer alguno de los principios en los que has creído, te vas por ese lado? ¿O dices, no puedo? Aquí estoy. Y no puedo hacer otra cosa y que Dios me ayude. Mira, hermano, Dios está buscando cristianos genuinos. Hace falta hoy predicar de que van a venir momentos difíciles para el cristiano. Pero tenemos que prepararnos. Tú y yo tenemos que prepararnos, hermano. ¿Cómo nos vamos a preparar? Estudiando su palabra. ¿Qué más? El pastor Bullón pone 3 cositas, dice él. Fácil. Estudia la palabra, oración y testificación. Busca a alguien para hablarle de Jesús. Porque haciendo eso, es como tu fe se mantiene firme. Es como tu fe crece. Ir alimentando a otros. Ahora fíjate, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No le teman a ellos, témele a aquel, dice, que sí te puede destruir en el infierno. Jesús dijo, témele a aquel, es decir, a él. Aquel que sí te puede destruir finalmente. Y si tú le temes al hombre, pero de repente, ¿verdad? Por no ser fiel a Dios, le temes al hombre. Quiero decirte, hermano, que va a llegar el tiempo, va a llegar el día, cuando finalmente la cosa va a cambiar. Mira, durante el momento de persecución, mucha gente simplemente lo que va a hacer es aplazar el dolor. ¿Qué estoy diciendo con eso? La gente va a decir, está bien, doy mi brazo a torcer. Ya saben ahora sí qué significa eso, ¿verdad? Doy mi brazo a torcer. ¿Por qué? Para no sufrir el momento, el dolor momentáneo. Y es cierto que de parte del hombre no van a sufrir, pero de parte de Dios sufrirán el rechazo y la confusión perpetua. ¿Por qué? Porque habrán sido infiel. Aquel que me confiese delante de los hombres, delante de mi Padre lo confesaré, dijo Jesús. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, también delante de mi Padre lo voy a negar.
nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, quiero llevarlos a Mateo para concluir. San Mateo 19:27. Dice, vamos a leer desde el 23 para poder agarrar el contexto. El contexto aquí habla acerca del joven rico. Ese joven que Jesús le dijo, hey, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sí? Y dice que se fue tristemente. Dice el verso 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Así que si hay ricos aquí, hermanos. Ahora, ¿qué será que Jesús estaba en contra de la riqueza? ¿Está en contra de los ricos? No. Él está en contra de aquellos que ponen su amor en las riquezas más que en Dios. El ser rico no es un problema. ¿O sí lo es? El problema está en que hagas de esa riqueza tu Dios. Abraham era rico. Dice la Biblia que era riquísimo. Job era rico. Riquísimo. Y nunca se le embotó la cabeza. Salomón era rico. Ese fue su problema. ¿Sí? Ese fue un problema para él. Saúl tuvo poder, y el amor a su poder fue el que lo llevó a la destrucción. Ahora, hermanos, cada quien hace su Dios. Cada quien tiene un Dios a quien adorar. Y recuerden, como dijimos al principio, no todos te llevan a lo mismo. Hay uno solo que te lleva a la eternidad. Y por eso hay que buscar primeramente a Él y su justicia. Este joven rico, del cual está hablando aquí el texto, él se apartó de Cristo. Se le hizo difícil, muy pesado dejar todo por amor a Dios. Y Jesús dijo, ¿cuán difícil es entonces que un rico entre al reino de los cielos? Y sigue diciendo el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Imagínate, Pedro le dice, Señor, ¿y qué, nosotros qué? Nosotros te dejamos todos. Dice la versión internacional. Jesús dice, mira, nosotros le hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Imagínate Pedro diciéndole, Señor, ¿y qué? ¿Y nosotros qué? ¿Habrá algo para nosotros? Te pregunto, hermano, ¿qué tanto esperas de Dios? Si esperas mucho de Dios, entonces consagrémonos a Él. Entreguémonos a Él. Démosle todo lo que tenemos a Él. Sí, incluso nuestras posesiones. Y estar dispuesto. Ahora, Jesús no le estaba diciendo al joven rico que quedara en la miseria, pero sí le estaba diciendo que estuviera dispuesto incluso a dejar todo por Él. Hay una revista que llegó a casa, y sin duda alguna que les ha de haber llegado a todos ustedes. ¿Les llegó esta revista? No sé si la dimos aquí o... Esta es la revista Record. Hay una historia que me llamó la atención del muchacho que está aquí. Ustedes lo van a ver, este muchacho. Este muchacho, él se llama Juan Carlos Pérez. Él es miembro de la iglesia de Tulsa. Este muchacho, que está aquí en la portada, por eso está la historia aquí y se la quise traer. Este muchacho es soldador. Y un día le dice su patrón,
yo soy tu Dios. Le dijo el patrón a él. Porque mi firma está en el cheque que te estoy dando. A mí me debes este trabajo. A mí me debes que tienes dinero. Y dijo este muchacho en su corazón, nunca vuelvo a trabajar para él. Y se fue. Se fue. Ahora fíjate, este hombre sabía de que el muchacho guardaba el sábado. Sabía que el muchacho era fiel a Dios. Pero este hombre no reconocía al Dios de Juan Carlos. A tal grado de que le hacía la vida difícil, pesada. El muchacho se fue. Gracias a este muchacho, este hombre había comenzado con tres peones nada más. Pero gracias al trabajo de este muchacho y a la fidelidad de él, su imperio comercial había crecido. A tal grado que hacían miles, cientos de miles de dólares mensuales. El hombre no reconocía eso. No lo reconocía y finalmente llegó a sentirse Dios también. El muchacho lo dejó al patrón y se fue. Estuvo el muchacho mucho tiempo sin trabajo. Pero él decía, prefiero servir a Dios y ser fiel en el día que Él ha dicho que yo lo debo de adorar, a tener que trabajar y soportar a un hombre tan agresivo como este. Anduvo haciendo trabajitos por ahí, no le iba bien del todo, pero era fiel a Dios. Finalmente un día, el muchacho obtuvo un trabajo nuevamente en otra compañía, con 4 empleados. Y el talento de este muchacho comenzó a dar ganancias al nuevo patrón. Y el patrón le dijo, ¿sabes qué? Yo escuché de que tu antiguo patrón se sentía Dios, pero ¿sabes qué? Dice, Dios ya le dio su pago, porque el hombre se declaró en bancarrota, se le vino abajo la compañía. Dice, ahora yo quiero que tú aquí seas como José lo fue en Egipto. Crece aquí, dice. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites para que crezcas. Dice el hombre que de ganar, que de juntos hacer en la compañía $60,000 al mes, con la presencia de este muchacho, llegaron a hacer 4 millones al mes. El mes. Desafortunadamente este hombre lo tuvieron que mover, y como dice la Biblia también, llegó otro que no conoció a José. Y nuevamente se le vino el mundo abajo al muchacho. Nuevamente, a tener que comenzar de cero. Y nuevamente a buscar trabajos por ahí, por acá. Y alguien le dijo, ¿por qué no pones tu propio changarro, tu propio negocio? Ya trabajaste para muchos, ahora comienza el tuyo. Y él dice que comenzó su compañía, Wellpro Manufacturing, y dice que comenzó a trabajar el muchacho, haciendo $2,000 en el primer mes. Imagínate, de haber hecho 60,000, 4 millones al mes, ahora hacía nada más $2,000 al mes. Pero él seguía siendo fiel a Dios y a sus principios. Y luego dice, Dios posteriormente, 6 meses después, hizo que la compañía creciera, ahora sean $170,000 al mes. Después de haber sido un peón y de haber sido insultado, Dios lo levantó y lo puso en un lugar alto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Hermanos, muchas veces posiblemente va a demandarse de nosotros el tener incluso que trabajar en sábado, por decirlo así. ¿Sí? Aprendamos a esperar en Dios. Posiblemente los beneficios temporales son muy jugosos, pero no es comparado con las maravillas que Dios puede darnos un día. Por eso concluyo diciendo, seamos fiel a Dios hasta la muerte, incluso hasta la misma muerte, pero Él un día nos dará la corona de la vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor nos permita poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Que tengan un sábado lindo, lleno de bendiciones.
Puestos de pie cristianos, por favor. Cantemos de pie cristianos. De pie cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará. Al fiero enemigo pujante vencerá. De pie cristianos, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto, al bravo paladín. Soldados obedientes, henchidos de valor, forjados en la lucha con bríos y vigor. De pie cristianos, en Dios la fuerza está, el débil brazo humano bien pronto faltará, tomando la armadura de Dios con oración, donde el deberos llame, y prestos con tesor. De pie cristianos, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por tu amor y bondad, y porque tú prometes estar con nosotros en cualquier momento de dificultad. Y sobre todo, tú dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendícenos, pues, Padre, ayúdanos a ser fieles, a mantenernos firmes y así mantenernos para la eternidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Feliz sábado.